tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo.
Bienvenidos a todos a este tiempo de reflexión sobre la palabra de Dios. Para basar nuestro comentario de esta mañana, les invito a leer juntos la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios: bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Si ustedes quieren acompañarme en este tiempo, me propongo que pensemos acerca de la conciencia. La palabra conciencia contiene a la palabra ciencia, y la palabra ciencia significa saber o conocimiento. Así que mirado desde ese punto de vista, la palabra conciencia podría definirse como el conocimiento de uno mismo, el conocimiento interno de uno mismo. Especialmente cuando estamos pensando en actitudes morales o éticas que nosotros desarrollamos. La conciencia viene incorporada en nosotros desde nuestro nacimiento. No es algo que nosotros creamos o desarrollamos por nuestro esfuerzo o nuestras prácticas. Sí debiéramos ejercitar la conciencia, pero no es algo que nosotros hayamos creado. Tampoco la conciencia es algo exterior a nosotros, una voz exterior que nos dice tal o cual cosa. Más bien es una voz interior que nos señala los errores, y para hacerlo tiene capacidad de discernir entre el bien y el mal. Blaise Pascal, un físico y filósofo francés, dijo: la conciencia es el mejor libro de moral que tenemos y el que se debe consultar con frecuencia. Hay un hermano nuestro, el señor Salvador de Lutri. Él dice que la conciencia es para nosotros como un tribunal que analiza, que discierne, que separa entre el bien y el mal cada una de las cosas que nosotros decimos o pensamos. Lo primero que busca la conciencia es el arrepentimiento. Cuando nos marca un error, cuando nos dice internamente que nos hemos equivocado, lo que procura primero es que nosotros volvamos arrepentidos hacia atrás y arreglemos esta situación dentro nuestro. Pero si nosotros no oímos la conciencia, ella será a la vez no solamente el juez que discierne si está bien o mal lo que acabamos de hacer, sino también será nuestro verdugo. Hay un caso en la palabra de Dios, una historia breve, pero muy ilustrativa respecto a este tema, que me gustaría recordarles a mis hermanos en la fe que conocen esta historia a la perfección, y a contarles a otros que me estén escuchando en este momento y que no saben de su existencia. Estoy hablando de Judas Iscariote. Judas era un discípulo del Señor. Como todos los otros discípulos, los 12, como cada uno de ellos, Judas fue llamado. No nos dice la palabra de Dios en qué momento ocurrió el llamamiento
de Judas por parte del Señor, pero Él eligió a esos 12 hombres para que estuvieran cerca de Él. Es como que, para usar un lenguaje común en estos días, es como que el Señor era abierto a todos, les hablaba a todos, pero tenía una mesa chica. Esa mesa chica la componían los 12 discípulos y Judas Iscariote era uno de ellos. Ahora, Judas tenía algunas características non santas. Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, que en una oportunidad el Señor fue invitado a la casa de Lázaro, que era su amigo, vivía en Betania con sus hermanas, y estando allí, María, la hermana, una de las hermanas de Lázaro, dice que derramó un frasco de perfume a los pies del Señor. Y Judas, que estaba allí, dijo: no debieran haber hecho eso. Hubiese sido mejor que se vendiera ese perfume de gran precio y que se diera el dinero a los pobres. Y aclara la palabra de Dios. Él decía esto porque era el tesorero del grupo, pero además era ladrón. Él sacaba de las ofrendas que daban para las necesidades. Así que Judas estaba con los 12, pero no se identificaba en toda su vida con los 12, porque él era ladrón. El amor al dinero lo podía a Judas. Tanto que cuando llegó el momento de que el Señor tuviera que morir, los dirigentes religiosos del grupo judío estaban buscando una oportunidad para matarlo. Ellos querían que el Señor silenciara su voz y no los enfrentara con el pueblo como hacía cada vez que el Señor hablaba. Ahora, sabiendo de sus razones oscuras, ellos querían prender al Señor, pero no en medio de la multitud, para que no se creara alboroto. El alboroto era doblemente perjudicial para los dirigentes religiosos judíos. En primer lugar, porque ponían la gente en contra, y entonces se hubieran inclinado hacia el Señor, que era la víctima de ese acto de crueldad y de injusticia, y no hubieran respetado a los dirigentes de su religión. Y la otra consecuencia es que, estando el pueblo de Israel dominado por los romanos, hubiera habido una represión fuerte, grande en el pueblo, si se hubiera armado un alboroto muy grande por prender al Señor para matarlo. Entonces, lo que esperaban los dirigentes religiosos es que el Señor estuviera en un lugar más escondido, por lo menos a la vista de la gente, que no estuviera rodeado de mucha gente, y esa oportunidad se la ofreció Judas a los dirigentes religiosos. Él sabía que ellos estaban procurando eso y se presentó frente a los dirigentes, frente a los sacerdotes, y les dijo: yo lo entrego. ¿Cuánto hay para que lo entregue? Como dije, Judas se movía por el amor al dinero. Y el único análisis que hizo en ese momento fue un análisis comercial. Vio el negocio y Judas pensó: lo entrego al Señor, pero saco un rédito en dinero de esta operación que voy a hacer. Y lo hizo. Fue con los guardias del templo hasta el huerto de Getsemaní, donde el Señor estaba con sus discípulos. Y Judas entregó al Señor dándole un beso. Lo identificó delante de los guardias como el Señor besándolo. Judas hizo ese análisis comercial y nada más. Pero después que cometió semejante irresponsabilidad
y tan grande pecado. Hizo otro análisis, un análisis moral de la situación. Y dice la palabra de Dios que, recapacitando, en ese momento empezó a actuar su conciencia. Recapacitando, quiso volver atrás el acuerdo que había hecho, pero ya lo había entregado al Señor. Entonces fue hasta el templo y, no pudiendo convencer a los sacerdotes de que volvieran atrás con el acuerdo y liberaran al Señor, entonces dice que él, angustiado y enojado, tiró las monedas, las 30 piezas de plata con que le habían pagado para entregar al Señor Jesús, las tiró en el templo, se fue del templo y se ahorcó. Es una historia archiconocida para los cristianos, no sé si tanto para los que no lo son, pero Judas sufrió el examen de conciencia después que había cometido el error. Hasta ese momento tenía la conciencia adormecida, digamos. La tenía controlada, para decirlo de otra manera. Pero cuando pensó bien sobre lo que había hecho, él quiso solucionar las cosas volviendo atrás el acuerdo que había hecho con los sacerdotes. Pero como no pudo hacerlo, la conciencia trabajó sobre su mente, sobre su vida, y ese remordimiento de conciencia, así le llamamos cuando la conciencia nos castiga por lo que hacemos o por lo que hicimos. La conciencia de Judas le remordió tanto que decidió terminar con su vida. Yo quería contarles esta historia, o repasarles, o recordarles esta historia, porque es un clásico. Es más o menos lo que nos pasa a nosotros casi siempre. Bueno, de hecho, estamos acá, nunca llegamos al suicidio. Pero nosotros actuamos como Judas, muchas veces sin pensar demasiado y buscando un bien personal que podría ser económico o de otro tipo. Nosotros avanzamos aún en actitudes inmorales o no éticas y después nos damos cuenta del error. La conciencia es esa voz interior que primero nos habla con dulzura, con serenidad, pero más tarde nos castiga con dureza por lo que hacemos. Hay un poeta español que vivió en el siglo XIX. Se llama Gaspar Núñez de Arce. Él escribió una poesía sobre el tema de la conciencia. Y me gustaría que, ahora que ustedes la tienen sobreimpresa en la pantalla, la miráramos juntos y analizáramos cómo actúa la conciencia, porque él la describe con mucha precisión. Y dice la poesía, o la estrofa de la poesía: conciencia nunca dormida, mudo y pertinaz testigo, que no dejas sin castigo ningún crimen en la vida. La ley calla, el mundo olvida, mas ¿quién sacude tu yugo? Al sumo hacedor le plugo que, a solas con el pecado, fueses tú para el culpable, delator, juez y verdugo. La miro a la poesía y digo, qué bien definida la actitud de la conciencia, haciéndolo con las rimas que una poesía necesita. Dice con claridad cuál es la actitud de la conciencia. La última línea de esta poesía dice
que la conciencia actúa en nosotros como delator, como juez y como verdugo. Un delator es alguien que acusa a otro de haber cometido un delito o un error. La conciencia es eso. Como tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal, cuando nosotros cometemos un error, nos señala con fuerza ese error en nuestra vida. Es el delator, pero también es el juez, porque, volviendo a lo que dijimos antes, si tiene la capacidad de separar lo que está bien y lo que está mal, tiene también la capacidad de juzgar nuestra actitud, si estuvimos en lo acertado o estuvimos equivocados. Entonces, no solamente nos acusa a nosotros con nosotros mismos, sino que además hace justicia y dice: cometiste un error, sos culpable. Dice finalmente la poesía que además de ser el delator, quien denuncia, el juez que juzga es también el verdugo, y el verdugo es quien ejecuta la sentencia del juez. Cuando nosotros nos equivocamos, la conciencia nos acusa del error, nos juzga y nos encuentra culpables, pero también nos castiga con dureza. Eso es remordimiento de conciencia. Y el remordimiento de conciencia es cargar con una culpa. Nosotros leímos en el párrafo del libro de Hebreos que la sangre de Cristo nos limpia las conciencias de obras pecaminosas. La sangre de Cristo nos limpia la conciencia de la culpa que arrastramos en nuestra vida. Cada uno de nosotros somos culpables frente a Dios. Lo dice claramente su palabra. Romanos 3:23. Todos somos pecadores. Aún nosotros que participamos de esta comunidad cristiana, del cuerpo de la Iglesia de Cristo en la tierra, no somos mejores que nadie. También somos pecadores, pero somos pecadores distintos, porque por la fe nos acercamos al Señor y por esa misma fe tuvimos la capacidad de mostrarnos arrepentidos frente a Él y el Señor nos perdonó. Somos pecadores, pero perdonados. Significa que cada una de nuestras conciencias fue reseteada por el Señor, que el Señor nos quitó la culpa. Todos arrastramos una culpa en la vida. A veces los errores son groseros y la ley humana los condena. Y aun cuando nos hubieran castigado hasta con la cárcel, queda en la conciencia ese resabio amargo del error cometido. A veces los errores no son tan graves y probablemente en ese grupo estemos la mayoría. A veces los errores son éticos o morales. Y como dice la poesía, la ley no dice nada y el mundo se olvida. Pero hay otro delito, y en ese estamos incluidos todos, absolutamente todos. Es el delito de no tener en cuenta a Dios en nuestra vida. Por lo cual somos culpables frente a Él. Y necesitamos de esa limpieza que opera el Señor Jesús en nuestra vida a través de su derramamiento de sangre. A veces suena hasta violento que nosotros estemos hablando de derramamiento de sangre. Pero quiero decirles que el derramamiento de sangre era la prueba definitiva de que alguien había muerto.
Hoy nosotros tenemos otros parámetros, hablamos de muerte cerebral, hablamos de dejar de respirar, porque nadie se desangra, pero cuando una persona se desangra, se muere y ya nada funciona. Ni los pulmones pueden respirar, ni el cerebro puede trabajar. El Señor murió, definitivamente murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y probó con su muerte y su derramamiento de sangre que Él era capaz de limpiar nuestras conciencias. Dice en 1 Juan, capítulo 1 y versículo 7, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A esto apunta mi comentario, amigos y hermanos, a que teniendo cargada la conciencia de obras pecaminosas, de obras malas, de obras muertas, dice otra versión de la palabra de Dios, podemos llegar hasta la presencia de Dios y Él por su sangre limpia nuestras conciencias de obras muertas, de las obras de pecado. Esta es la oportunidad. Esta es una oportunidad renovada que Dios nos da a todos de volver a pensar en nuestra situación espiritual, de volver a pensar lo cargada que está a veces nuestra conciencia con tantos errores acumulados en la vida, pero también pensar que hay una solución y que la sangre del Señor Jesús derramada en la cruz y junto con su sangre la vida, la sangre del Señor nos limpia de todo pecado. Si nos acercamos al Señor con arrepentimiento y fe, en este momento, el Señor está dispuesto, es capaz y poderoso para darnos la limpieza de nuestras conciencias, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Deseo para todos mis oyentes que tengan la oportunidad de pensar en la situación espiritual en este momento y decidir convenientemente, decidir por Dios, decidir por Cristo, para que Él opere esa limpieza interna en la vida y nosotros podamos seguir en adelante adorando al Dios vivo y verdadero. Que Dios nos bendiga a todos, que todos podamos reflexionar sobre esto esta mañana y que el resultado de este encuentro, aunque sea por esta cámara fría que tengo delante, pero que el resultado sea salvación y crecimiento. Que Dios los bendiga mucho. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí.
No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres,